Bueno, entonces el título es La obediencia trae como recompensa el gozo. Primera de Samuel 15:22 dice así: Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que el cebo de los carneros. Ese es el versículo con el que abrimos el día de hoy, y el pastor Salomón nos va a estar explicando los versículos, así como nos vamos a ir leyendo. Y bueno, ¿qué nos dice este versículo? Bueno, antes que nada, pues muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en este programa, en nuestro segundo programa. Y bueno, en el libro de Samuel estamos hablando aquí de la historia de Saúl. Y es cuando Saúl decide encontrar la forma de cómo desobedecer a Dios para poder sacar ventaja, sacar provecho de esta situación. Y después de cierta situación llega Samuel y entonces le replica a Saúl. Y le dice Samuel: oye, ¿qué son esos ruidos que está pasando? ¿Qué estoy oyendo? Y entonces Saúl descaradamente pues le dice: es que pues estaban muy gordas las vacas y pues no quisimos matarlas. Y ¿sabes qué? Pues te vamos a ofrecer sacrificio de ahí. Muchas de las veces nosotros queremos compensar, a lo mejor cuando estamos en la reunión, ¿verdad? Levantar las manos, hacer sentir que estamos nosotros ahí muy cerca de Dios, o como dicen algunos de forma muy coloquial: yo me meto con el Señor y eso compensa cualquier cosa que yo haya hecho. Bueno, el profeta Samuel no se deja engañar por este sentimiento, y entonces le dice a Saúl: oyes, ¿tú crees que es más importante el cebo de los carneros, o es más importante el sacrificio, es más importante el oro que vas a agregar a los tesoros del Señor, o es más importante todo lo que tú vas a dar aquí, o las riquezas que va a obtener el pueblo por esto? ¿Tú crees que eso es más agradable que el que tú escuches la voz del Señor y lo hagas? ¿Sí? Samuel está diciendo que a Dios no le importan realmente las riquezas, no le importa tu estatus social, lo que realmente le importa es tu obediencia. Okay. ¿Sí? A veces disfrazamos de espiritualidad. Bueno, no sé en qué momento la palabra espiritual reemplazó a la palabra obediencia en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes. Porque espiritual se cree que es aquel que se inspira mucho para cantar, para que se sabe muchos textos bíblicos, que quizás hasta habla en lenguas o tiene un don. O sea, eso no es ser espiritual. Lo que realmente le complace al Señor es que obedezcamos su palabra. Si Dios ha traído su palabra hasta nosotros, tiene un solo propósito: que nosotros lo obedezcamos. Y yo creo que la palabra obediencia tiene que ver con que nosotros tengamos que entender que la palabra obediencia no es algo que se pone a discusión, sino que simplemente se hace. ¿Sí? Cuando nosotros damos una orden como padres, lo mínimo que esperamos es que aquella orden que dimos se haga. Y yo creo que Dios está en la misma posición. Cada vez que Dios da una orden, o dio una orden a través de la historia bíblica, lo mínimo que espera es que lo que Él ha pedido que se haga, tiene que ser hecho. Ok, dando un poco de contexto, pues Samuel había elegido a Saúl como el primer rey de Israel. Relata acerca de la historia del pueblo de Israel, y Samuel es quien a través de Dios mismo es que decide ungir a Saúl por ciertas circunstancias que el pueblo estaba exigiendo un rey. Entonces, esto que está haciendo Saúl es bastante común.
sobre todo yo lo veo con hijos, bueno, la relación de hijos con padres, ¿no? Que es decir, ellos dicen, no sé, soy bueno en la escuela, por ejemplo, soy bueno en la escuela y me permito hacer muchas otras cosas y cumplo solamente con la mitad de lo que me corresponde, ¿no? Porque a los hijos les corresponde naturalmente obedecer a los padres, vaya, ¿sí me explico? Pero en el caso de un adulto, en el caso de que ya no tiene padres, ¿a quién obedece? ¿Qué cosas obedece? Bueno, si una persona adulta es responsable y tiene metas en la vida, bueno, se guía por las metas. Ahora, yo he visto muchas personas adultas que en realidad necesitan recibir órdenes, porque todos necesitamos tener a alguien arriba de nosotros a quien podamos obedecer. Por la siguiente razón, muchas de las veces se puede justificar en la preparación que tenemos el que yo soy un profesionista y ya soy una persona mayor de edad, entonces yo puedo hacer de mi vida lo que quiera. Pero sabemos que cuando las personas pueden ser ya profesionistas o personas adultas, pueden ser personas con riqueza, muchas de las veces no tienen moralidad. Okay. Y entonces yo creo que necesitan obedecer a alguien. Y en este caso, pues las leyes. Indiscutiblemente, si tú tienes un auto, tienes que obedecer las leyes que ya están establecidas. Claro. Y no te la tienen que estar mandando, tú ya las conoces. Con respecto a las leyes de Dios, muchas de ellas se entienden de sentido común, como dice Pablo, que muchos murieron sin conocer la ley, otros conociéndola. Pero a fin de cuentas dice Pablo que es extraordinario saber que aquellos que murieron sin conocer la ley resulta que la estaban obedeciendo. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante entender que todos tenemos por encima de nosotros una autoridad, sin excepción. Y ellos son los que determinan las leyes. ¿Y por qué no? Si respetamos nuestras autoridades, ¿por qué no respetar al que puso las autoridades? Que es decir, es Dios, ¿verdad? Entonces es a quien, en mi opinión, en conclusión, se tiene que obedecer. Ok, muy bien. Bueno, ¿cuáles son estas leyes que son de los más importantes? Porque, bueno, todas las personas ubicamos por películas, sobre todo aquí en México, es muy común celebrar es un país católico, ¿no? Uh-huh. Entonces, por la época de abril o marzo, no recuerdo muy bien, se celebra a lo que llaman Sábado de Gloria y todas estas cosas, y es a través de películas como las de Moisés, que en muchas versiones que se conocen los 10 mandamientos. Aparte de estos 10 mandamientos que ya conocemos, ¿algún otro es importante o es necesario recalcar estos 10 mandamientos de alguna otra perspectiva? Bueno, antes que nada, si nos vamos a las leyes bíblicas, la ley está dividida en 3 secciones. La primera sección se habla acerca de todo lo moral. La segunda sección habla de todas las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Y la tercera sección de la ley que aparece en Levítico y en Éxodo es una ley ritual, que es de donde surge la religión. Dios establece formas de cómo Él pueda justificar a las personas, cómo pueda perdonar a las personas. Porque según el libro de Romanos, bueno, la paga del pecado es la muerte. Y entonces Dios se las va a arreglar para encontrar la forma de cómo justificar a las personas. Y sobre todo, yo creo que, bueno, esta ley, esta tercera sección de la ley, que es la de los ritos, bueno, ha sido cancelada, pues porque Jesús, el Mesías, vino a reemplazar todos estos tipos de sacrificios y de leyes. Pero tenemos la sección que tiene que ver
con las responsabilidades civiles, como el casarse, e incluso yo creo que una de las leyes más extraordinarias que dice la responsabilidad que tiene con su prójimo, aunque sea tu enemigo. Es una responsabilidad extraordinaria, porque dice que si tú vas por el camino y encuentras que tu enemigo se le ha caído el caballo, dice, tú no puedes pasarte de largo sin que antes le ayudes a que su caballo se levante. ¿Sí? Entonces ese tipo de leyes están ahí, nos permiten convivir entre nosotros con respeto, con responsabilidad. Y obviamente la ley moral, que tiene que ver, una sección es de forma como que tradicional. Los primeros 5 mandamientos se dice que son con Dios, son responsabilidades con Dios, y el restante son para responsabilizarnos con nuestros hermanos, con nuestros ciudadanos. Pero yo estaba explorando un poquito los primeros mandamientos, en donde Dios dice que solamente se le adore a Él. Y entonces yo cuestionaba, ¿acaso Dios necesita que se le esté adorando para que Él se sienta bien? Y entonces dije, yo no creo que Dios necesite eso. Y entonces pasé a otro tipo de preguntas, tratando de incursionar por qué Dios establece estos mandamientos. Entonces me fui un poquito a la historia de aquella época, y entonces yo veía que la cultura obviamente tiene que ver con un culto, con una adoración. Y entonces Dios le exige al pueblo que solamente crea en Él, porque Él establece leyes para rescatar al primogénito, porque era por costumbre que por adoración a los dioses paganos sacrificaran a su hijo primogénito. Entonces Dios dice, el primogénito es mío. No es porque Dios sea egoísta, sino porque está viendo el beneficio del primogénito, si no va a ser sacrificado. Y así sucesivamente, cuando Dios dice no te harás imagen, no es porque Dios tenga celos, aunque ahí lo dice, soy un Dios celoso, pero no implica un sentimiento humano como el que nosotros tenemos, ¿no? Dios no tiene competencia en ese sentido, porque por adoración y por la práctica de toda esta idolatría, las personas, las mujeres, se prostituían como una forma sagrada, ¿sí? Entonces todos los pecados que están ahí, de algún modo mencionados y que se quieren erradicar de la humanidad, se utilizaban como un medio de adoración, ¿sí? Entonces Dios dice, ¿saben qué? No es porque yo me sienta menos, sino porque no es posible que tú hagas todas estas prácticas que son inmorales para adorar, ¿sí? Entonces yo desde ese punto de vista yo me di cuenta que realmente los primeros mandamientos también tienen que ver para salvaguardar la vida del humano, ¿sí? De los ciudadanos, el orden, porque realmente la adoración a los dioses paganos promovía la promiscuidad, promovía el homicidio, a lo que hoy en día está como que muy de moda la eutanasia. Los hijos sacrificaban a los padres ancianos, a sus dioses, y los padres sacrificaban al primogénito, ¿sí? Entonces era un desorden espantoso que causaba la adoración. Incluso se cita en el libro me parece que es en las Crónicas, cuando se habla del hijo de Manasés, se dice de él que no hubo un rey más perverso que él. Dice que llenó la nación entera de frontera a frontera de sangre inocente. Él estableció por ley que los padres sacrificaran a su hijo primogénito para adoración a los dioses, ¿sí? Entonces yo creo que realmente todos los mandamientos tienen que ver con el beneficio de nosotros. Ok, muy bien. Hay mucha gente que actualmente le cuesta bastante creer en el Dios cristiano o en el Dios católico. Ellos lo identifican así, y a veces ellos,
yo lo entiendo. Se entiende que se puede vivir bien sin obedecerle. Entonces, yo diría, ¿por qué es bueno una persona que no conoce nada de Dios acercarse a Él para obedecer sus mandamientos? ¿Qué es lo primero que comienza a conocer? Bueno, yo creo que el propósito de la obediencia es, obviamente, vivir eternamente. Ese es el propósito. Si a través de la desobediencia entró la muerte a la humanidad, entonces, por consecuencia, a falta de obediencia, obviamente viene un desorden, ¿sí? Entonces, yo creo que las personas, sin creer en Dios, pueden vivir ordenados, pueden e incluso prosperar, pero el acercarse a Dios no solamente tiene ese propósito. Hay una regla que no podemos evitar, que la paga del pecado es la muerte. La muerte es inevitable. Ahora, puedes morir con esperanza o puedes morir sabiendo que no tienes ninguna oportunidad de resucitar. ¿Por qué acercarnos a Dios? Porque además de poder tener prosperidad, poder tener salud, poder tener orden en tu familia y una moral muy alta, además de eso te ofrece tener vida eterna. Y eso lo ofrece a través del sacrificio de Jesús. Yo creo que esa es la verdadera razón. Ahora, muchos se le complica entender esta parte, esta situación, porque de algún modo viven sin leyes y únicamente se están basando en amar a los que ellos aman y punto. ¿Sí? Son mi familia, pues yo los amo, ellos me aman, yo los amo, yo me esfuerzo por ellos, yo trabajo por ellos. Pero al menos desde mi punto de vista, no he conocido una persona que a lo largo de su vida no haya lastimado a sus padres de una u otra forma, o cuando se casan no hayan afectado a su familia, ¿sí? Entonces, simplemente por mucha moral que tengan, entre comillas, van a caer en alguna de estas cosas. Entonces, a través de Dios, nosotros podemos vivir en paz a través de esto. Tenemos otro versículo más que compartir. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Esto es en Hebreos 11:4. Ok. Se está hablando aquí, y yo creo que en la historia de Abel y de Caín no es más que la excelencia o la obediencia visita a la mediocridad. Y se habla de Caín como la persona que obedece a medias. Normalmente cuando nosotros vamos a ofrecer algo, tenemos que cubrir la expectativa de quien lo pide. Y en este caso, Abel realmente invirtió tiempo, dedicó tiempo. Dice que trajo lo mejor. Para traer lo mejor, bueno, no trajo lo que se le atravesó, quiere decir que lo seleccionó, lo observó, lo contempló y entonces lo eligió. En el caso de Caín, dice que trajo de su cosecha. Y fuera de ello, no dice que le dedicó tiempo para seleccionar. Y entonces, pues Dios ve con agrado la ofrenda de Abel porque está cubriendo su expectativa. No hace las cosas a medias. ¿Sí? Muchas de las veces nosotros nos quejamos que dentro e incluso de la familia algunos hermanos están en alguna posición mejor que otros, pero algunos están haciendo lo menos posible, ¿verdad? Y otros están haciendo todo lo que tienen que hacer. Entonces, esto es muy sencillo de entender. Yo como padre marco la diferencia entre un hijo y el otro, porque Dios no habría de hacerlo. Porque no depende de un sentimiento de Dios, sino más bien depende de la respuesta de los hombres. Y hay algo aquí muy interesante. La obediencia a plenitud nos hace trascender. ¿Sí? Se habla de Abel, que aún él estando muerto, dice que sus obras hablan bien de él. Una de las
de los comentarios personales, sentimientos personales que yo tengo, ahora que mis padres ya no viven, ya están descansando, es que yo siempre he pensado, bueno, yo me voy a portar bien, siempre, me voy a esforzar, voy a echarle ganas, voy a hacer lo mejor, para que cuando hablen de mí, puedan hablar también bien de mis padres. Y digan, bueno, pues los señores fallecieron y sus hijos se siguen esforzando y siguen el camino correcto. ¿Sí? Entonces, realmente cuando hacemos las cosas correctas, esos hablan bien de nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Como a la vez las cosas que hacemos mal. Yo creo que en la vida podemos causar problemas o resolver problemas. Si tú eres una persona que causas problemas, te van a recordar, pero como una persona que causa problemas. Yo creo que la Biblia sigue citando a Caín como una persona resentida, que no supo manejar correctamente el mandamiento. Y Abel se habla de él como una persona que lo ha hecho de forma correcta. Ahora ahí dice que Abel por la fe. Ok, podemos hablar acerca de esta palabra. En el libro, o Pablo, en el Nuevo Testamento, habla acerca de la fe, pero nos da una especie de definición filosófica. Y dice que la fe es la materia prima de lo cual nosotros podemos vivir confiados de que lo que pedimos lo vamos a recibir. Pero en realidad la palabra fe, cuando nosotros la leemos hoy en día, se nos olvida que realmente esa palabra, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué se utilizaba o para qué se utilizaba? Y algo de lo que yo encontré acerca de esta palabra, de la palabra fe, es que esta palabra, su origen es militar. ¿Sí? Es militar la palabra fe. Y implica una cosa, entrenamiento. ¿Sí? Es interesante cómo esta palabra nos va a dar luz de por qué lo que nosotros hacemos es la materia prima para lo cual utiliza Dios para cumplir lo que le pedimos. Otra de las cosas es que la raíz o la palabra es en hebreo y es la palabra emuná. Y la palabra emuná quiere decir obedecer la verdad. Y si eso lo unimos a que es de origen militar, entonces implica algo muy importante. Que nosotros debemos ser, o la fe, cuando se habla de la palabra fe, es que somos entrenados para obedecer la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de obediencia. No estamos hablando de otra cosa. Esto yo lo diría de la siguiente forma, que por la obediencia, Abel ofreció una mejor ofrenda que la de Caín. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos encontrar ahí que en realidad, si nosotros decimos que amamos, ahora la obediencia es también como respuesta a la gratitud. Es una respuesta a que nos han creado. Por eso yo pienso que los hijos están obligados a obedecer a sus padres. No importa si son ignorantes o no, si saben leer, escribir o no, si son ricos o pobres, no tiene nada que ver. Por el simple hecho de que nos han dado la vida, debemos estar agradecidos con ellos. Y lo menos que se puede hacer para mostrar que amamos y que estamos agradecidos es obedecer. Bueno, pues hay que entender que hay diferentes circunstancias en las que las personas deben de buscar ciertos parámetros para que a través de la obediencia puedan obtener el gozo. Porque ¿cómo va a obedecer un hijo quien su padre desde los 12 años le enseña a tomar, verdad? Le dice, vente a tomar y él pensará que lo está obedeciendo, ¿verdad? O ven y fuma este cigarro de marihuana, o ven a tus 18 años te invito a tu primer prostituta o algo así, ¿no? Entonces, ciertamente los parámetros de Dios a través de sus leyes nos cuidan de salir lastimados, ¿no? Entonces, precisamente regresando un poco al título, cómo se refleja cada una de estas acciones que nosotros hacemos que se convierten en obediencia.
¿qué respuesta tiene para que yo identifique y diga esto es gozo? Ok, ahí me gustaría hablar un poquito acerca de que no puede haber obediencia sin antes haber una formación. Dios dice, yo creo que hay una gran responsabilidad en las personas con respecto a lo que están aprendiendo, porque Dios da por mandamiento a los líderes y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Esa es la tarea fundamental. Y nosotros como padres debemos desde el momento en que ellos, bueno, no es de que ya puedan comprender, el ser humano cuando es pequeño aprende por condicionamiento. Pues si el bebé va a meter la mano al fuego, es muy probable que si no lo detenemos al retirar su mano del fuego, y algunos que tienen la costumbre de dar un manazo, pues sueltan el manazo, ¿verdad? Pero el niño sabe que ese golpe significa algo, o si no están los padres al cuidado, se va a quemar, y entonces eso va a generar en su mente un recuerdo. Entonces la tarea de nosotros como padres es enseñarles a los hijos lo bueno y lo malo. Y aquí yo he utilizado una regla con mis hijos desde muy pequeños. Posiblemente ni lo recuerden, pero yo les he dicho que la única razón por la cual ellos deben desobedecerme es cuando una orden que yo les esté dando ponga en riesgo su vida. ¿Sí? Obviamente su salud mental también, porque cuántos padres no abusan de sus hijos, sean hombres o mujeres. Ya hoy en día la maldad se ha multiplicado, pero es por eso que es importante que los padres tengamos como tarea principal enseñarles a los hijos las cosas, para que yo creo que en el libro de Levítico yo les sugiero a todos que lean los mandamientos, las leyes que están en Levítico y en Éxodo. Si gusta darle una cita, puedo encontrarla. No lo recuerdo ahorita la cita, Okay. pero durante todo el libro de Levítico está dando mandamientos, sobre todo de respeto de los padres hacia los hijos. Está hablando acerca de que no pueden dos hermanos tener relaciones sexuales, o no puede tener el padre con los hijos, o la madre, el padre con la hija y los hijos con la madre. O sea, eso es pecado, está prohibido. Si obviamente no enseñamos esto, pues obviamente los hijos, ¿cómo van a saber qué van a obedecer o no, qué tienen que obedecer? Entonces yo creo que es nuestra responsabilidad mayor enseñarle a los hijos desde muy pequeños eso, ¿sí? Para que ellos puedan cuidarse a sí mismos. ¿Cómo saben que el padre los toque o las toque es un abuso? ¿Cómo saben que es una violación si no se les ha enseñado? ¿Sí? Entonces eso es algo muy importante. Y bueno, regresando al libro de Hebreos, donde dice, va a hablar primero, dice que jamás la corrección ha traído alegría, jamás. ¿A quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta que lo reprendan? A nadie. Claro. Nos genera una molestia. Entre algunas personas que yo he convivido a lo largo de estos años, me he encontrado con chicos, incluso personas adultas, que no pueden estar en ningún lugar, ni en ningún trabajo, en ninguna escuela, en ninguna casa, porque nunca han aprendido a obedecer. ¿Sí? No, es que a mí me molesta, dice, y yo sí, algunos me han comentado, es que cuando a mí me dan una orden, yo siento que me están humillando, siento que me quieren pisotear, pienso que se están burlando de mí. Algunos tienen esas creencias, esas ideas. Y bueno, incluso la gente que estamos saludables mentalmente, entre comillas, muchas de las veces cuando nos reprenden nos molesta. Claro. Y entonces dice en el libro de Hebreos que en realidad nunca la corrección ha traído alegría, satisfacción o placer. No. Pero después dice enseguida, pero cuando nosotros nos ejercitamos
volvemos a hablar de la fe, el origen de la palabra fe, que es un entrenamiento, es practicarlo una y otra vez, es algo que se construye dentro de tu persona, no es algo con lo que naces, es algo con lo que tú tienes que construir tu personalidad, es algo que tú tienes que establecer. De hecho, en la Escritura se habla de la contraparte, o una forma distinta de decir obediencia es negarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que querramos, o lo que más se nos facilita. Dije hace un momento, a veces estamos tan acostumbrados a hacer lo menos posible, que entonces cuando se nos exige más, cuando se nos exige ir a la excelencia, preferimos desobedecer. Pero bueno, dice ahí en el libro de los Hebreos, una vez que somos ejercitados en la obediencia, seguramente veremos días de gozo. Es muy sencillo. Podemos poner el ejemplo de nuestro país, México, que el 70% de los estudiantes, del 100% de los que empiezan a estudiar, el 70% deserta y solamente el 30% termina su carrera. ¿Esto qué implica? Que uno ha decidido ejercitarse y obviamente verá días de gozo porque terminará su carrera, tendrá su título, y si realmente hizo bien la tarea, porque hay algunos que terminan su carrera, se titulan y no pueden ejercer porque no se acuerdan de nada, no aprendieron nada. Entonces, ejercitarse es hacer las cosas bien, hacerlas plenas, que tú cuando terminas tu carrera sales preparado. Yo creo que precisamente si alguien está buscando ascender en su trabajo, me vino eso ahorita a la cabeza. Yo cuando he estado en oficina o en algún trabajo formal, lo que pasa allí es que ponen a las personas, entre comillas, más capacitadas, porque realmente puede que muchas personas sean más capacitadas que ellos, pero ellos tienen disciplina o obediencia, saben obedecer. Entonces, creo que la obediencia también nos catapulta para siempre obtener mejores cosas sin esperarlas, ¿no? Realmente no esperas tú eso. Pero las personas a las que tú rodeas, cuando eres obediente, saben que pueden tener seguridad a tu lado. ¿No sé si? Sí, claro. Yo creo que las personas más adaptadas para ser un caso de éxito en nuestra sociedad son aquellas que aprendieron a obedecer desde un principio, pero que su obediencia no era ciega o no era una especie de imposición, no era una especie de sometimiento, sino que más bien, como mencionamos, y es un derecho que tiene todo ser humano, que se le enseñe lo bueno y lo malo, que aprenda a hacer diferencia entre una cosa y la otra. Cuando desde niños nosotros empezamos a movernos en esa dirección y hacemos uso correcto de la libertad, de decidir en base a lo que sabemos, a lo bueno y lo malo, bueno, entonces yo sabré que hacer las cosas con excelencia es obedecer, es hacer las cosas bien, sacar provecho de todas las cosas correctas. Y obviamente a mí me parece muy sorprendente que estaba viendo un video igual en las redes sociales en donde a una persona de forma no accidental, como se le diría, el proponerse, tira un billete y vienen personas atrás de él y todos toman el billete, lo esconden y cambian de dirección. Y hay personas que pues fueron formadas correctamente, saben lo que es bueno y malo. Y entonces pocas personas, pero algunos tomaron ese billete, alcanzaron a la persona, le dijeron, ten, se te cayó. ¿Sí? O sea, cuando se sabe hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, tú sabes que eso no es tuyo, que tiene un propietario, que tú no lo ganaste, entonces, y sabes quién es, entonces tienes que darlo. Sí, yo creo que
Si todos nos moviéramos en ese sentido, yo creo que no tendría que haber tanta policía, ¿verdad? No nos tendríamos que andar cuidando de los demás, de los que están próximos a nosotros. Entonces, la obediencia va más allá de recibir una orden. Para mí, la obediencia más bien es el resultado de una formación, ¿sí? Y obviamente, si tienes una persona de autoridad sobre ti y tienes la responsabilidad de cubrir su expectativa. Perfecto. Muy bien, ya para ir cerrando, ya se ha hablado un poco de este texto, solamente no lo hemos citado, y está en Hebreos 12, capítulo 12 y versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, yo creo que de aquí viene el título, ¿verdad? Sí. Hay que esperar precisamente para comprender qué es lo que causa en mí el ser reprendidos para poder obedecer. Hay que poner atención. Yo creo que las personas, a lo largo de toda la historia de la Biblia y de la humanidad, las personas en autoridad han batallado con los prejuicios que tienen las personas o los resentimientos que tienen. Yo he platicado con algunas personas, empleados, que dicen, no, es que yo para qué trabajo más, es para hacer más rico al patrón. O sea, no han comprendido en realidad. Si te estás contratando por ciertas horas, bueno, pues tu obligación es cumplir de forma correcta eso. ¿Ya? Entonces hay que ejercitarse, hay que aprender a cubrir las expectativas de los demás. Y yo creo que eso nos va a permitir trascender. Hay algo que me pasó a mí. Yo siempre procuré obedecer en lo mayor posible. Yo creo que pocas veces causé un problema a mis padres y a personas alrededor de mí. Y hay quienes son más listos, entre comillas, ¿verdad? Son más hábiles, aprenden a mentir, aprenden a encontrar formas de cómo sacar el dinero a las personas, aprenden muchas cosas, aprenden cómo hacer menos, encuentran la forma de cómo no esforzarse. Y parece que el que obedece se le toma como que es tontito. Y aquel que se las arregla para evadir la responsabilidad y las órdenes se siente muy listo. Claro. ¿Verdad? Pero resulta que la persona que está obedeciendo de forma constante, esa persona está siendo entrenada para después dar órdenes. Y la persona, obviamente, que no se está entrenando para dar lo mejor de sí mismo, se está convirtiendo está construyendo su fracaso como persona y vivirá resentido. Y en el libro de Proverbios dice que las personas resentidas y las que están deprimidas, dice que no están capacitadas ni siquiera para ganar su propio sustento. Y de los tales dice también en el libro de Proverbios que a mediodía les sorprenderá la pobreza. Entonces yo creo que es muy importante aquí, como decía al principio, en el comentario de Abel y Caín, es la excelencia visita a la mediocridad. Mi consejo sería que si tú sientes que todo lo haces a medias y que haces lo menos posible, te esfuerzas lo menos posible, yo creo que deberíamos cambiar un poquito nuestra actitud ante la vida. Ser personas más adaptadas para lograr el éxito. Muy bien, y cerramos con eso. Pues muchas gracias, pastor, por compartirnos todo esto. De verdad, yo creo que las personas que aprendan a escuchar la voz correcta son las que más rápido van a saber construir hacia dónde quieren ir. Entonces, bueno, pues muchas gracias, el pastor Salomón Espinosa, que nos acompaña esta noche.
Fernando, para servirles. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Y pues hoy nos toca despedirnos así. Voy del otro lado, apago la cámara. Espero que chequen allí las páginas. Voy a estar subiendo el video en versión corta. Hoy sí nos extendimos un poquito más. Pero no pasa nada, a final de cuentas lo disfrutamos mucho. Muchas gracias. Compártelo con más personas, con tus familiares, con tus amigos, quien tú necesites, quien tú veas que necesita consejo y ayuda. Bueno, precisamente para eso estamos haciendo estos videos. También quiero invitarte a nuestras congregaciones donde las personas se reúnen para hacer una comunidad en donde nos apoyamos constantemente. Muchas veces se piensa que somos perfectos o algo así, o no se piensa, se sabe que no somos perfectos, pero se espera que seamos perfectos, ¿verdad? Pero más bien estamos nosotros buscando seguir los pasos de Jesús. Pues yo creo que todos los que asisten a una iglesia es porque se dan cuenta que tienen muchos errores, muchos defectos y están buscando ayuda en Dios para poder corregirlos. Es como las personas que van a los grupos de alcohólicos. Nadie va para ir a tomar café gratis o para pasear un rato. Van porque necesitan escuchar. No estoy de acuerdo con la forma, ¿verdad? Pero a algunos les sirve. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos aquí para el siguiente jueves.